Hola, en esta ocasión les voy a hablar acerca de 15 de los ríos más importantes de México, no solo por su extensión, sino también por su relevancia en el contexto local. Aquí tenemos la República Mexicana, para esto se divide en tres vertientes. La vertiente del Pacífico, cuyos ríos pues generalmente son más cortos, menos caudalosos. La vertiente del Golfo, cuyos ríos también son cortos pero llevan mucha más agua, es decir, son más caudalosos, y la vertiente interior, que son ríos que no desembocan en el mar. Vamos al siguiente río, que es el río Hondo, cuya importancia radica en que es frontera con Belice. Este río no es muy largo, pero aquí podemos apreciar que para pasar de la ciudad de Chetumal hacia Belice hay que cruzar por el río Hondo. Es el mismo caso de el río Suchiate, que forma frontera con Guatemala. Este río es el que cruzan muchos migrantes que provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cruzan por este río hacia México en balsas. Repito, no es muy largo, pero sí es importante debido a que es frontera con Guatemala. El siguiente río también es frontera. Dentro de México no tiene una extensión muy grande, pero dentro de los Estados Unidos es mucho más largo. Este río hace frontera aquí en Baja California con Arizona y es el río Colorado. El río Colorado aquí forma una especie de delta. Estas zonas son campos de cultivo que si no estuviera el río Colorado, pues esto sería un desierto. Y desemboca en el Golfo de California en forma de un delta. Pasamos al siguiente, que es el río Mayo. Este río nace en la Sierra Madre Occidental, en la cascada de Baseasiachic. Este río discurre por estas serranías cerca de las barrancas del Cobre y llega hasta la zona de Sonora, donde se convierte en un alimentador de zonas de cultivo cerca de la ciudad de Navojoa. En esas zonas de cultivo generalmente siembran trigo. El siguiente río es un río importante para la Ciudad de México, no tanto porque se surta de agua de ahí, sino más bien porque todo el agua del drenaje de la Ciudad de México va a dar a este río, el río Pánuco, que aquí en el estado de Hidalgo es donde llegan las aguas negras de la Ciudad de México y sirve para regar todos estos campos, de manera que estos campos reciben las aguas negras y se mantienen fértiles. Este río discurre por estado de Hidalgo, por Querétaro y llega a San Luis Potosí, donde ya se limpió un poco el agua y se le unen aguas del río Tamazopo, Tamuín y desemboca ya cerca de Tampico. Aquí ya este río ya es bastante ancho, tan ancho que por este río aquí pueden navegar los barcos para llegar al puerto de Tampico. Es un río algo contaminado en algunas partes del río, pero es muy importante. El siguiente es otro río que nace en la Sierra Madre Occidental, que es el río Fuerte. Nace ahí en las Barrancas del Cobre, cercano ahí, y discurre por el estado de Chihuahua y llega aquí a Sinaloa, por el pueblo de El Fuerte, donde hay muchos campos de cultivo. Precisamente cerca de ahí se ubica la fábrica de conservas de la marca El Fuerte y forma un delta cerca de la ciudad de Los Mochis
y todo eso son zonas de cultivo. Pasamos al río más caudaloso de México, que es el río Usumacinta. Este río hace frontera con Guatemala. Es el río más caudaloso de México y su nombre significa el río de los monos. Y pues pasa por lo que es Chiapas y desemboca en Tabasco, donde forma muchas zonas, muchas ciénegas. Debido a que es muy caudaloso, se inunda esta zona de Tabasco y aquí se forman estas ciénegas, estos pantanos, hasta que se une con el río Grijalva y llega al Golfo de México. El siguiente río es un río de la vertiente interior, es el río Nazas. Este río nace en la Sierra Madre Occidental. Es un río que por temporadas, pues la verdad es que no tiene mucha agua, pero cuando vienen las crecidas, pues llega a tener un volumen de agua considerable. Aquí se construyeron algunas presas y antes había una laguna. Este río se supone que desembocaba en una laguna, pero esta laguna pues ya vemos que ya se secó, a la laguna de Mairán, y daba el nombre precisamente a esta región que se llamaba La Laguna, que solo queda pues el nombre. Vamos al siguiente río, que es el río Grijalva, que se ubica en el estado de Chiapas. Nace en Guatemala, pero llega a Chiapas. Y aquí es utilizado, este río es muy importante porque se utiliza para generar electricidad. Aquí se formó una presa. Esta presa es la presa de la Angostura, pero pues tiene tanta fuerza que más adelante se forma otra presa, que es la presa de Chicoacén, que es la presa más alta de México y una de las presas que generan más electricidad. Después de Chicoacén se forma el Cañón del Sumidero, que es una zona muy reconocida en México, que es toda esta zona de los cañones. Es una barranca bastante profunda. Y de ahí se dirige a la presa Nezahualcóyotl, que también se le conoce como Malpaso. Esta zona es muy importante debido a que genera la electricidad, pero también estas presas sirven para controlar la fuerza del agua para que no provoque inundaciones en el estado de Tabasco. Sin embargo, pues muchas veces no ha sido suficiente con la existencia de estas presas y este estado ha sufrido de muchas inundaciones. Acá vemos que se une con el río Usumacinta y forma estos pantanos, estas ciénegas. Pasándonos al número 6, que es el río Balsas. Este río tiene su importancia en que es uno de los ríos más largos de México, pero también alimenta a muchas zonas de cultivo y muchas industrias. Este río nace aquí en Tlaxcala, pasa cerca de la ciudad de Apizaco, por Tlaxcala, riega muchas zonas de cultivo, pero aquí surge uno de los mayores problemas, que aquí está una zona industrial, pues cerca de la capital de Puebla, y pasa por toda la ciudad, de manera que este río aquí se contamina bastante. Llega bastante contaminado a esta presa que se llama Valsequillo. Afortunadamente, debido a la naturaleza de este río, después discurre un largo trayecto por el cual se va limpiando esta
esta agua, de manera que ya cuando llega al estado de Guerrero, pues está un poco más limpia. Y aquí también se aprovecha para generar electricidad. Aquí vemos que pasa por Tierra Caliente, por Ciudad de Altamirano. Y más adelante tiene una presa que se llama Presa del Infiernillo. En esta presa sirve para generar electricidad, mucha de la cual llega a la Ciudad de México y al estado de Michoacán, el estado de México y Guerrero. Pasamos al siguiente, que es el río Culiacán, que este río nace en la zona de la Sierra Madre Occidental. Tiene varias presas y aquí en Culiacán se ensancha el cauce y forma toda una zona de cultivos. Principalmente aquí se cultiva el jitomate. Pasamos al río Papaloapan, otro río muy importante. Nace cerca de Tehuacán y discurre por varias barrancas en esta zona que se le conoce como La Cañada en Oaxaca y llega a una presa justo antes de la ciudad de Tuxtepec. Esta presa también genera mucha electricidad y después cuando pasa por el estado de Veracruz, pues lleva tanta agua que también forma pantanos. Se conoce como el río Papaloapan, que en náhuatl significa río de las mariposas. Pasamos al número 3, que es el río Yaqui. Este río Yaqui está en Sonora y lo que sucede con este río que alimenta lo que es la zona donde vive la tribu Yaqui, y aquí hay unas zonas de cultivo. Tiene varias presas. Una de estas presas habían planeado construir un acueducto para llegar a Hermosillo para aprovechar el agua, lo cual pues provocó muchos problemas acá en la zona de Ciudad Obregón, donde viven los yaquis, ya que su sustento es la agricultura. Pasamos al número 2, que es el río Lerma, que nace aquí en Almoloya del Río, en el estado de México. Aquí están los manantiales. Más adelante de aquí salen unos tubos que llevan el agua hacia la Ciudad de México. Tristemente para este río, después de salir de esta zona lacustre, pasa por la ciudad industrial de Toluca y pues se contamina. Tristemente está algo contaminado y avanza por todo el estado de México, por Michoacán, llega a Guanajuato, donde riega numerosos campos de cultivo, pasa cerca de la refinería de Salamanca y pues aquí se vuelve a contaminar. Llega al lago de Chapala, que es el lago más grande de México, y del lago de Chapala se surte agua para la ciudad de Guadalajara. Este río ya después de Guadalajara se le conoce como río Santiago y llega hasta lo que es Nayarit. Aquí también se construyeron algunas presas hidroeléctricas. Y finalmente pasamos a el río Bravo. Su importancia más que nada es debido a que forma la frontera con los Estados Unidos. Aquí vemos bien el río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso. En esta sección del río, pues en ciertas temporadas no lleva mucha agua. Aquí forma una barranca o un cañón, y después pasa por Coahuila, Nuevo León y desemboca en Tamaulipas, lo cual lo haría el río más largo de México, aunque haga frontera con Estados Unidos y la mayor parte de su recorrido pues sea dentro de Estados Unidos. Ya cuando llega aquí cerca de la desembocadura, pues es mucho más ancho. Y bueno, hasta aquí sería la explicación. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto.